Para muchos, el Ministerio de la Ley es una dependencia del gabinete presidencial que funciona en la Asamblea Nacional. Pero técnicamente no es eso, sino que es una forma automática de que los proyectos de ley vetados por el presidente de la República entren en vigencia por inhibición de la Asamblea, que no se atreve a contradecir la voluntad suprema del jefe del Estado. En los próximos días entrará de este modo en vigencia un controvertido paquete de reformas electorales. Asambleísta María Paula Romo, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. Efectivamente, la última reforma al Código de la Democracia tiene varias partes. Uno de los artículos, el que reemplaza al 203 vigente, que es además de doctora, los más vamos polémicos. a ir por parte, vamos a analizar esa parte para que usted haga su réplica incluso sobre lo que señaló con precisión el presidente. Pero antes veamos otra cosa. Según el artículo 117 de la Constitución, se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones. De acuerdo al calendario electoral vigente que fue aprobado por el CNE el 30 de agosto del 2011, tenemos que desde el 20 de enero ya empezó la veda legislativa en materia electoral. Entonces, de acuerdo a estos antecedentes, son legalmente aplicables a las elecciones del 20 de enero del 2013 las reformas que recién entrarán en vigencia por el Ministerio de la Ley el próximo 4 de febrero, cuando no es solo fijar una fecha, es un calendario completo, es una programación que hace el Consejo Electoral y que ya la hizo en agosto. Precisamente iba a referirme a eso. El paquete de reformas electorales tiene un artículo especialmente polémico, el 203, y ese es el que no tuvo ni el allanamiento de parte de la Asamblea, ni tampoco la ratificación del texto original, porque para ratificarse se requieren 83 votos que no alcanzamos en la Asamblea. Es ese artículo el que aún no podría ser publicado en el registro oficial, y es por ese solo artículo que entonces se hace necesario, entre comillas, esperar el transcurso de los 30 días para que el paso del tiempo resuelva la imposibilidad de conseguir esos votos en la Asamblea para ratificarnos en el texto original. Por ese artículo, solo por el 203, para que veamos la importancia que tiene, solo por ese artículo el Consejo Nacional Electoral ha asegurado estar dispuesto a mover el calendario completo de elecciones, porque en efecto las elecciones estaban programadas para el 20 de enero del próximo año y ninguna reforma podría haberse publicado para entrar en vigencia después del 20 de enero de este año. Estamos 31 de enero y el Consejo Nacional Electoral ya ha anunciado públicamente, incluso algunos asambleístas también lo han dicho, que el Consejo Electoral entonces mueva su calendario, lo cual sería pues una nueva prueba de desconfianza en ese Consejo. Si está dispuesto a movilizar el calendario electoral, tendría que moverlo 2 o 3 semanas de lo previsto para permitir que el artículo del que vamos a hablar esté en vigencia en el próximo proceso electoral. Bueno, pero no se trata de mover, el problema es que la ley es muy clara y también la Constitución, pues, porque si no a cada rato se puede mover las fechas, pues eso no tiene ninguna seriedad realmente. Ahora vamos. Las fechas de elecciones no están en la ley, está la fecha de posesión, la fecha en la que debe hacerse el cambio de gobierno. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral, cuando mueve ese calendario, lo que está haciendo es restando los días que tendrá para contar los votos, restando los días que tendrá para resolver las impugnaciones o las apelaciones, pero el calendario electoral no está en la ley. Existía, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral anterior, antes de ser reemplazado por el que hoy tenemos, ya aprobó un calendario con estas fechas, así que no nos las estamos inventando, constan en informes de la Asamblea. El Consejo Nacional Electoral tendrá que hacer un cambio del calendario previsto si pretende que esta norma esté en vigor para las próximas elecciones. Usted ha formulado varias críticas a este artículo que es realmente un paquetazo electoral. Entre estas, que no pedir licencia a quienes se lancen a la reelección van a utilizar la infraestructura del Estado y que las excepciones para la publicidad gubernamental van a abrir la puerta al uso arbitrario de esta propaganda. Pero el presidente Correa se refirió así a sus críticas el sábado pasado. Veamos. Yo no puedo poner una tarima para un mitin de Alianza País en campaña electoral con plata del Estado, me voy preso. Tú puedes hacer campaña, Mariano, con fondos públicos. De ninguna manera, no es ético y no estamos para eso, señor presidente. Pero legalmente también te vas preso, pues. Así es, presidente. Pásale a Montgomery, prefecto del Oro. Tú, Montgomery, puedes con fondos públicos mandar a hacer póster para tu reelección. Eso está totalmente, claramente establecido, presidente y pueblo del Ecuador. No se ha hecho ni se hará. Esta señorita está mintiendo. Entonces sí les pido un poquito más
más de seriedad y honestidad en el debate político. Son chicos jóvenes, tienen que aprender otra forma de hacer política. Bueno, los chicos jóvenes tienen otra forma de hacer política. Usted ha elaborado unos cuadros comparativos de cómo estaba la ley y cómo va a quedar, y cuál es el fundamento de sus críticas. A ver, explíquenos en qué consisten sus críticas. Yo me he referido en particular a un artículo del proyecto de ley, es el artículo 203, que en el código vigente es una prohibición, y con el veto es permisividad para el Estado y prohibición para los privados y los medios públicos. El artículo tiene varias partes, tiene 3 partes básicamente, y para eso, efectivo, preparé unos cuadros. El artículo vigente prohíbe la propaganda y la publicidad estatal. Con el veto, el artículo reformado dice, claro que repite la frase, se prohíbe la propaganda y la publicidad, pero incorpora excepciones, incorpora 4 excepciones. Ya no está solamente la prohibición que estaba vigente antes, sino que ahora decimos, excepto en los siguientes casos, que se refiere a la información de programas o proyectos que estén ejecutándose. Eso es todo, absolutamente todo lo que puede estar haciendo el gobierno o cualquiera de los niveles provinciales o locales. Luego tiene una excepción para obras públicas, para emergencias, que se comprendería, pero luego dice cuando se requiera informar temas de importancia nacional u otras. Así que con esto ya está permitido todo tipo de propaganda durante los 45 días de campaña. La siguiente parte que tiene el artículo a la que yo me referí y que el presidente en el video preparado, editado de una entrevista, todo lo contrario de la información contextualizada de la que se habla en la Constitución y de la que tanto nos habla también el Ejecutivo, ahí el presidente ponía unos puntos suspensivos. Efectivamente, antes el artículo vigente hasta la próxima semana dice, está prohibido que las instituciones del Estado en todos los niveles de gobierno realicen propaganda, publicidad y utilicen sus bienes y recursos para esos fines. Esa línea en el veto es eliminada. Esta línea de utilizar bienes y recursos públicos no existe. Eso es exactamente lo que yo dije en la entrevista que comentó el presidente. ¿Hay normas en otras leyes? Sí, también están en la Constitución, lo he dicho en varias entrevistas. Pero este artículo muestra el cambio de la naturaleza del veto. ¿Qué más pasa con este artículo? El artículo vigente prohíbe gasto privado en medios de comunicación, el veto se mantiene y no toca nada de la prohibición de gasto privado en medios de comunicación. Pero el artículo vigente no se refiere en lo absoluto a los medios de comunicación, ni la Asamblea discutió nada que tenga que ver con una regulación de medios en el Código de la Democracia. El presidente con el veto incorpora un nuevo texto, lo cual es inconstitucional porque el veto no puede referirse a temas que no se hayan tratado en la Asamblea. Y en este párrafo se incorpora también esta norma tan ambigua de que los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta a través de reportajes especiales. Lo conocemos porque lo hemos examinado todos. Incluso dice que los medios no podrán referirse a tesis políticas, no solo a candidatos, sino que una idea que pueda parecer, soportar, apoyar, respaldar una tesis política podría ser motivo de sanción por parte del Consejo Nacional Electoral. Me ratifico en que este artículo, incluida la eliminación de la línea que se refería a los bienes públicos, nos muestra el carácter del veto del presidente al Código de la Democracia. Lo que estaba prohibido para las instituciones públicas se permite, lo que estaba prohibido para los medios privados, para el gasto privado, se mantiene. Estoy de acuerdo con eso, obviamente, y un tema del que no se hablaba, que era la regulación de los medios de comunicación, se incorporó a través del veto. Este es el artículo tan polémico que provoca que el presidente haga un video y que lo presente en la sabatina, que les haga pasar al pizarrón a los prefectos, que el Consejo Nacional Electoral cambie la fecha de las elecciones. Y algo adicional, Alfredo. Pero ahora están ocurriendo cosas en este momento. No conozco yo la propaganda de los prefectos de Manabí y El Oro, pero ahora mismo, a un año de las elecciones, se está transmitiendo una cuña publicitaria dedicada al presidente y que termina así, como es larga, pongamos el final para que sintetiza lo que el mensaje de la cuña. Veamos. Presidente, le exigimos que continúe así, porque si algo te has robado, es el corazón de los ciudadanos de la patria. A ver, esto que se hace con dinero de los contribuyentes ahora, un año antes de las elecciones, ¿cumple alguna labor social, alguna información de beneficio colectivo? Precisamente en la entrevista que comenta el presidente, yo me refería a esto se llama campaña anticipada. ¿Hay alguna regulación sobre el tema? Insuficiente, ojalá el Consejo Nacional Electoral pudiera
topar el tema, pudiera reglamentarlo, pronunciarse sobre esto, no solamente respecto del presidente. Esta es una discusión sobre el sistema electoral y sus posibles distorsiones. También hay candidatos o potenciales candidatos, porque en este momento no tenemos inscripciones, no sabemos quiénes son los candidatos, pero también hay potenciales candidatos que están pagando propagandas y que asoman en los medios de comunicación. Eso debe contabilizarse, no por el presidente Correa, por el candidato A o B, sino porque el sistema electoral se distorsiona cuando tanto dinero entra en juego en la campaña y cuando se trata de dinero público que podría prestarse para hacer publicidad que no se relaciona directamente con las obras del gobierno nacional o local. No solamente distorsionamos el sistema electoral, sino que hacemos un uso que podría tener otras prioridades de un dinero que nos pertenece a todos los ecuatorianos. No se trata solo del presidente. El presidente incluso dice que es un delito, él dice que es especulado. Ahora, pasando a otro tema, continuando con este análisis de las reglas electorales, Ruptura acaba de ser reconocido como movimiento político por el CNE. Si un objetivo de la llamada Revolución Ciudadana fue abrir a la ciudadanía la participación en política, Ruptura como un movimiento nuevo de gente joven, separado ahora de Alianza País, ¿cómo se siente frente al cambio de reglas para la participación electoral? ¿Hay realmente apertura para que un movimiento nuevo surja en el tablero y cambie el rumbo de las cosas como ocurría antes? Porque antes sí ocurría, a pesar de los abusos de la partidocracia. Y uno de los que tuvo esa oportunidad y la aprovechó fue Correa. ¿Hay esa oportunidad ahora con todo estas reglas? Mire, la Ruptura, efectivamente, el día de ayer acabamos de tener el dato oficial de que hemos superado el número de firmas necesarias para inscribir un movimiento político nacional. Eso nos llena de alegría y de responsabilidad. Todavía nos separan algunas formalidades de estar inscritos como movimiento político, pero el tema más difícil, que es la verificación de las firmas, lo superamos el día de ayer. Para tener 170,000 firmas verificadas, presentamos casi 400,000. Hay por primera vez un sistema serio de verificación, de registro, de afiliados y demás. Nos alegramos por eso y estamos pendientes de que todos los movimientos y partidos políticos sean tratados de la forma tan estricta como hemos podido mirar que este sistema permite. Sobre ese tema de la inscripción y el registro, la Ruptura ha dado un paso importantísimo y, como le digo, gratitud, alegría, mucha responsabilidad. Las condiciones en el Código de la Democracia hacen más difícil la representación. Un ejemplo, la primera vez que el Movimiento País convocó una elección fue para la Asamblea Constituyente. En ese caso se utilizó el método de JAR, el más proporcional, consecuente con las ideas que defendíamos de abrir la participación política. Con ese método, sin necesidad de fórmulas que forcen las mayorías, el Movimiento País obtuvo 80 de 130 asambleístas. Hoy, las próximas elecciones en las provincias, porque hay fórmula distinta para lista nacional y provincial, las próximas elecciones en las provincias, el método que se utilizará es el método de Hont. Aplicando el método de Hont a todas las listas en la Asamblea Constituyente, el Movimiento País habría tenido 123 de 130 asambleístas. Entonces, la fórmula puede forzar resultados. Esa es la crítica que nosotros hemos tenido a la utilización de una fórmula que no es consecuente con la idea de abrir la participación. Esas son las reglas aprobadas, con esas reglas vamos a jugar y a respetarlas obviamente, pero no dejamos de ser críticos y demostrar el desplazamiento político que ha tenido un proyecto que empezó peleando por la representación y la participación como el Movimiento País, que en ese momento nosotros coincidimos, por supuesto, con esa tesis, y cómo se ha desplazado hasta este punto, en donde discutimos mover el calendario de elecciones, la publicidad estatal, la participación de los medios en la campaña. Doctora, pero no quiero dejar de... hablando de desplazamientos, otro asunto importante, cuando Ruptura se separó de Alianza País, lo hizo por su desacuerdo con la consulta popular usada como instrumento para meterle la mano a la justicia. Ya hay una nueva corte y su presidente es el mismo de la anterior, de la que fue miembro en la Asamblea de lo Civil, que en casación duplicó a favor del presidente Correa la indemnización en el juicio que ganó al Banco Pichincha. Veamos lo que el sábado pasado dijo el presidente al respecto del nuevo presidente de la Corte.
Presidente de la vieja corte es el presidente de la nueva corte, o sea, nada ha cambiado. No dice que Carlos Ramírez, para orgullo de todos los ecuatorianos, quien era presidente de la corte, quedó primero en el concurso para la nueva corte. El nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez Romero, en el 2010 integró la sala civil que duplicó la condena contra Banco de Pichincha para que indemnizara con $600.000 al presidente de la República. Eso es relevante. Pregúntenle al doctor Ramírez si yo lo conocía. La primera vez que lo veía fue en esa corte, era un tribunal, 3 personas. Ni siquiera me acordaba de él. Después de algunos meses, el presidente de la corte, y cuando algunas estábamos conversando, le digo, oiga, ¿usted no conformó la sala de lo civil del recurso de casación en el juicio contra Banco de Pichincha? Sí, presidente, ahí recién me acordé. A ver, ¿es esto también pura coincidencia como en las películas o tiene algún significado político que el mejor puntuado y nuevo presidente de la Corte haya duplicado a $600.000 la indemnización del presidente? Me voy a referir al tema de la Corte, pero antes de cerrar el comentario sobre la sabatina de la semana pasada, quiero decirle a Alfredo que luego de los comentarios que acabamos de ver ahora en el noticiero, el presidente añadió algo que no tenía nada que ver con el Código de la Democracia. Dijo que así como no era cierto el comentario que yo había hecho sobre el Código, sobre el veto, tampoco eran ciertas las acusaciones sobre el fiscal Pesantes. Un tema que no venía al caso, que me suena más a un saludo, a un guiño al ex fiscal general y de quien se dice sería pronto nombrado embajador del Ecuador. Ojalá eso sea mentira. Se dice, por eso yo no soy la que lo está afirmando. Ojalá eso sí sea mentira y entonces todos aprendamos una forma distinta de hacer política, de tener memoria y de darle a la política el sentido que debería tener. La nueva Corte ha sido elegida. El expresidente de la Corte es el nuevo presidente de la Corte, es un relato de los hechos, no dice nada sobre su calidad profesional o personal que yo no pongo en duda. Creo que el doctor Ramírez debe tener toda una trayectoria con la que responder. El concurso en una buena parte fue un concurso que no tuvo escándalos, pero además de sus conflictos y sus defectos de origen con los que fuimos críticos, el concurso tuvo algunos momentos dramáticos. La incorporación del juez Quirós y los últimos puntajes, el cambio en la posición a partir de los 10 puntos de la fase más subjetiva de las entrevistas. Eso ya pasó, nos hacemos un juicio sobre el concurso y sobre la forma en la que fue organizado y sus resultados. La Corte está posesionada. Ahora son los resultados, los fallos, las sentencias de esa Corte los que nos permitirán hacernos una idea de por qué están ahí, para qué están ahí, a quién se deben. Espero que por el bien del país fallen solo de acuerdo con la Constitución y la ley y que no reciban presiones de ningún lado, efectivamente, pero inaugurar la Corte con un discurso que se relaciona con un juicio que tiene el presidente en una de las salas, también es una forma de presionar. Así que esperemos que la Corte le responda al país, a la Constitución, a la ley, y tenemos ya motivos suficientes para hacernos un juicio respecto del concurso. Ahora la Corte tendrá que hacerse su propia reputación. Sí, pues si no estamos en la República de la Resignación Permanente y hay que saludar lo que viene y esperar qué es lo que va a pasar. Bueno, asambleísta, muchas gracias por su participación en Contacto Directo.